Los medios legislativos presentan entrevista con la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Amigas y amigos, saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a este programa especial de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional, donde en los próximos 60 minutos mantendremos un diálogo con la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, economista Elizabeth Cabezas. Para ello ya me acompaña nuestra compañera de la radio de la Asamblea, Nancy Monteros. Nancy, bienvenida, qué gusto. ¿Qué tal, Belkis? Señora presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas, bienvenida. Elegida en un momento de gran expectativa y cuando el ojo clínico de la clase política también está sobre ella. Amigas y amigos, oyentes y televidentes, sean ustedes bienvenidos. Bienvenida, señora presidenta. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bien, antes de empezar este diálogo queremos compartir con ustedes un producto que ha preparado la producción de los medios legislativos con el perfil de la economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional. Elizabeth Cabezas Guerrero nació el 14 de junio de 1963 en Riobamba. Casada, madre de 2 hijos, ama la fotografía. Es economista graduada en la Universidad Santiago de Guayaquil, con una maestría en gerencia en la Universidad de Cataluña. En 2005 fue directora metropolitana de Seguridad Ciudadana del municipio de Quito. En 2007 fue designada subsecretaria de los programas sociales del Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social. Fue concejala de Quito en el periodo 2009-2014. Se desempeñó como presidenta de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial. Como asambleísta por la provincia de Pichincha, presidió la comisión ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al Consejo Consultivo establecido en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. También formó parte de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Como asambleísta ha centrado su gestión en legislar y fiscalizar. Sus líneas de acción se basan en trabajar junto a los gobiernos autónomos descentralizados GAT en la dotación y legalización de una vivienda digna. Desde su curul, impulsó actividades de desarrollo para las personas con discapacidad en coordinación con diferentes sectores sociales. Actualmente es la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Ahí teníamos ese breve perfil de la actual presidenta de la Asamblea Nacional, la economista Elizabeth Cabezas. Pero ella es poseedora de una hoja de vida de la cual muchos ecuatorianos nos acordamos. Pero vale la pena, en este momento que ella es la titular de la función legislativa del Ecuador, decirle al país quién es Elizabeth Cabezas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, qué gusto compartir esta entrevista con 2 damas, ya somos un trío aquí de damas. Miren, Elizabeth Cabezas es primero una mujer, una madre, una esposa, una hija, que con el pasar del tiempo ha ido asumiendo retos, ha ido asumiendo nuevos compromisos con la sociedad y en este andar que ha sido de pasos, yo diría, cortos, medidos, pero bastante positivos, me he ido formando, me he ido concientizando cada vez más de las necesidades y de esta importancia que es la gestión pública y el servicio a los demás. Así que hay varias etapas en mi vida que son ahora, yo diría, han ido sumando cada una de ellas una distinta experiencia, un distinto conocimiento y que me ponen ante un escenario importante de un reto y de un desafío como es la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Cuánto ha pesado la familia? ¿Cuánto ha pesado la familia en Bueno, Elizabeth muchísimo. Cabezas? Yo siempre resalto el apoyo, bueno, cuando uno es pequeño, de los padres, del ejemplo que me han sabido dar, la formación. Yo soy una mujer católica, creo mucho en la fuerza de la fe y de la convicción que uno debe tener para hacer las cosas, pero sobre todo pues ya en el devenir de la formación de un hogar que con mi esposo ya hemos cumplido hace poco 30 años de matrimonio, hemos hecho una pareja bastante
complementada, que compartimos muchísimo. Él ha sido para mí la base de esta carrera, porque definitivamente si uno no tiene la comprensión de la pareja es muy difícil por los tiempos que esto demanda, por la cantidad de acciones que uno desarrolla día tras día. Entonces él ha sido mi compañero permanente en este crecimiento y pues a él siempre mi agradecimiento y todo mi cariño y mi amor. Yo iba a decir, nacida en Riobamba, aunque Elizabeth Cabezas llegó como asambleísta por Pichincha, aquí a la Asamblea Nacional, y también tiene una trayectoria conocida por su gestión y su paso en el municipio de Quito. Efectivamente, mire, yo creo que igual que muchos ecuatorianos somos el resultado de estos procesos de desplazamientos que se dieron en las distintas épocas y que sigue existiendo. Yo cuando terminé el colegio, yo estudié en Riobamba, nací allá, fui a vivir en la ciudad me vine a vivir acá en Quito a estudiar la universidad, luego mi padre fue marino y por distintas instancias viajamos a Guayaquil, siempre hemos estado rotando de ciudades. Yo nací en Riobamba porque mi familia materna es de allá, pero salí inmediatamente a vivir en Guayaquil, luego vivimos aquí en Quito, pero finalmente terminé mi colegio en Riobamba, me desplacé luego ya a estudiar la universidad en Guayaquil, terminé mis estudios universitarios de economista en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y luego me casé y me vine nuevamente a Quito. Entonces yo estoy aquí en Quito ya más años de lo que viví en Riobamba, entonces no solamente por el tiempo, sino por lo que significa ya la ciudad de Quito, por todas las oportunidades que me ha brindado, se ha convertido en mi hogar y me siento más quiteña que muchísimos posiblemente quiteños, porque incluso he tenido la suerte de representarlos en distintas posiciones y eso obviamente me compromete más con esta linda ciudad. Ya tendremos oportunidad más adelante, dentro de esta misma entrevista, de conocer cuál fue ese trabajo precisamente que le trajo hasta la Asamblea Nacional a la economista Elizabeth Cabezas y que ahora es la titular de esta función del Estado. Lo académico también ha sido un aspecto importante, fundamental en la preparación política de Elizabeth Cabezas. Bueno, de hecho, el tema de la formación creo que es un tema continuo. Me parece que las circunstancias le demandan a uno estar formándose y actualizándose permanentemente. Yo tengo una formación de economista a nivel universitario y luego yo trabajé muchos años en bancos, tengo una carrera de 20 años en distintos bancos del país en el sistema financiero y obtuve ahí un diplomado de Banca y Finanzas en aquella época. Luego, a raíz del tema de la crisis financiera, fundamentalmente a partir del año 2000, yo salí del sistema financiero y me involucré en el sector público, en el municipio de Quito. Empecé mi carrera, yo diría mi carrera política, porque en realidad ese es una maestría de todo lo que es el trabajo con la comunidad, de todo lo que es el tema de servicio, y a posteriori ya cuando estaba más avanzada ya en estos años de servicio público, durante mi concejalía, obtuve una maestría también en el tema de lo que es gestión de proyectos y desarrollo. Entonces, he ido y he tratado de irme siempre actualizando, formando y fundamentalmente eso, creo que es importante ir equiparando el tema del crecimiento también con el tema de conocimiento, ¿no? Banquera en el buen sentido de la palabra, Belkis, nuestra presidenta de la Asamblea. Bueno, me tocó asumir una época dura también. Fíjense que la crisis del año 1999, 90 y 2000 fue un año súper duro para el sistema financiero. De hecho, quebraron varios bancos. Yo trabajé en bancos importantes en la ciudad y de hecho esto me representaba una gran responsabilidad porque yo era gerente de crédito, entonces era justamente el área más sensible del banco y el área en donde teníamos que asumir estas responsabilidades y estos retos porque la gente cayó en mora, la gente no pagaba, entonces habían situaciones muy duras con los clientes y que desde el punto de vista humano era además temas que muchas veces ellos jamás lo pronosticaron, fueron decisiones de dolarización que complicó la economía, pulverizó la capacidad de pago de los ecuatorianos y eso realmente repercutió muchísimo en el tema de las carteras de los créditos de los bancos. Entonces, fue una época compleja, yo pasé por las fusiones de varias instituciones hasta que en un momento realmente
decidí dar un paso al costado porque además ya me estaba afectando hasta la parte emocional, con clientes con los que habíamos tenido una relación tan fluida y que por circunstancias en las que ellos no podían tomar una decisión, sino que eran presas de lo que estaba pasando, cayeron en quiebra y todo, entonces habían decisiones que afectaban sus patrimonios, embargos, y eso sí dolía y realmente fue una etapa fuerte, dura, pero que también me dio esa fuerza y esa fortaleza de las crisis, en las cuales uno muchas veces tiene que asumir roles bien importantes. Ya no te interrumpo más, Belkis. Sigue, por favor. Ahora bien, hubo esta transición en lo laboral de lo privado a lo público, pero ¿qué es lo que en esencia motiva o impulsa a Elizabeth Cabezas para incursionar en la vida política del país? Miren, yo soy el resultado de una demanda y pedido ciudadano, y eso es tal cual se los digo. Yo fui directora metropolitana de Seguridad Ciudadana varios años, en el año 2005 al 2007, si no me equivoco. Exactamente desde julio del 2005 a marzo del 2007. Exactamente. Entonces, ahí fue un trabajo muy cercano con la comunidad. Era un momento en que el tema de la seguridad, yo diría, estaba en el más alto sitial por la cantidad de eventos que se estaban dando. La situación de la Policía Nacional no era una situación abollante, más bien era una situación de necesidades fuertes. Las UPCs que se mantenían en aquella época para el servicio de luz, agua y teléfono pedían cuota a la comunidad, los carros estaban parados porque no había gasolina para los patrulleros, es decir, era una situación compleja. Y en ese momento se tomó una decisión en el municipio de Quito, que era incorporar una tasa de seguridad ciudadana que servía para financiar justamente todos estos temas. Entonces fue un periodo importante en el cual a partir de ello, pues ya el municipio tenía un rol importantísimo con la comunidad para gestionar este tipo de pagos y viabilizar, reforzando la seguridad. Entonces yo como directora empecé a caminar con ellos, a tratar estos temas en los barrios, a coordinar los temas necesarios, y fuimos haciendo vínculos interesantes, importantes, que luego devinieron en el pedido y en el apoyo que ellos me dieron para llegar a una concejalía. ¿No es cierto? Esto lo hago en el año 2009 por pedido de varios, no solamente funcionarios municipales que me conocían, sino ciudadanos que pensaban que yo podía ser su buena representante en el Consejo. Ya vamos a llegar al tema de la legalización de barrios que se hizo a través de su concejalía, pero antes, ¿cómo fue recibida Elizabeth Cabezas al frente de un tema de seguridad en una época en donde no era muy común que una dama esté al frente de esas tareas difíciles que ponen inclusive en riesgo la vida? ¿Cómo fue recibida Elizabeth Cabezas? Bueno, fue un desafío interesante, pero déjeme decir que esto venía de una lógica que le implementó el alcalde de esa época, en donde también ya había sido, antes de que yo ocupe la Dirección de Seguridad, otra mujer, la directora. Entonces, dio buenos resultados, porque esto hizo que fluya la relación con las entidades con las que nos relacionábamos. Me parece que siempre la relación con una mujer es una relación no de confrontación, sino más de respeto, de diálogos, y facilitó muchísimo todo este proceso que los llevamos adelante con las personas de la Policía Nacional, con la institución policial y con otras instituciones del gobierno en ese entonces. Correcto. Antes de continuar con su paso por el municipio de Quito, también recordar en el año 2007 su paso por el Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social. Así fue. Esa fue una experiencia maravillosa. Yo me vinculé ahí desde esa época, mejor dicho, con todo este proyecto político. En el 2007 yo fui invitada por la ministra que empezó en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Natalie Celi, para que yo asuma la subsecretaría de los programas sociales. Una experiencia preciosa, no solamente desde el lado humano, sino desde esa experiencia de conocer rincones del país que yo nunca había visitado. Justamente el primer proyecto que desarrollamos fue el de la dotación de uniformes, que se llamaba Hilando el Desarrollo, y este proyecto lo hicimos con los artesanos a nivel nacional. Es decir, no fue una decisión de comprar uniformes para los niños y hacer una gran importación de la China, no fue eso, más bien la idea fue
que sean producidos en los territorios en donde iban a ser entregados. Esto produjo una dinámica interesante en el tema económico. Tuvimos, yo diría, un contacto directo con el sector productivo de las pequeñitas empresas, pero también luego la felicidad de los hogares cuando llegábamos con esas prendas que en muchos casos resultaban ser, yo diría, las que impedían que los niños accedan a los sistemas escolares, porque finalmente permitía que ellos vayan bien vestiditos a las escuelas, todos estaban uniformados de la misma manera, no habían diferencias entre ellos y realmente fue un programa muy humano, muy interesante, que me dejó marcada, pero que lo llevamos, yo diría, de manera impecable durante todos los años en los cuales yo estuve y asumí esa responsabilidad. Llega a la Concejalía de Quito en agosto del 2009 y allí se mantiene hasta el 2013. Usted estuvo de presidenta de la Comisión de Suelo, Ordenamiento Territorial, y en ese ámbito y en este tiempo, yo recuerdo que usted se puso una meta: vamos a tratar de legalizar 400 barrios. Si mal no recuerdo, fueron 300 los que se alcanzaron. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, también fue una linda experiencia de contacto con la gente, una experiencia asumiendo primero una responsabilidad histórica que en la ciudad no se había hecho, que era la legalización de barrios. Una necesidad que además es permanente, porque a pesar de que ha pasado el tiempo, a pesar de que hicimos un gran esfuerzo en esa época, todavía hay una tarea por hacer, todavía hay muchos barrios que no cuentan con las legalizaciones. Pero yo diría, el avance que hicimos durante ese periodo fue bastante importante. Y tal vez me permite, Nancy, quiero hacer un paréntesis en este tema. Yo lamento que un tema tan social y tan sensible, que lo trabajamos con total transparencia y pulcritud, ahora trate de ser manchado con acusaciones y con varias, yo diría, mensajes que han circulado en redes sociales ahora con mi designación de presidenta de la Asamblea. Creo que estos temas son más profundos que el descrédito de quienes lo hemos llevado adelante. Son necesidades y realidades que la ciudadanía busca que alguien las atienda. Y cuando uno los hace con transparencia, con honestidad, parecería ser que eso no se entiende. Entonces, yo sí quiero simplemente como parte de esta entrevista comentarlo, porque he sido presa de un brutal ataque en redes sociales de personas que obviamente sin conocer el tema se permiten opinar de manera maliciosa además, ¿no es cierto?, insinuando que por esos procesos se habían hecho cobros indebidos. Estos temas no se manejan así, estos temas son de conciencia social y realmente yo sí rechazo enérgicamente a quien pretende tirar sombras de dudas sobre una gestión que fue extremadamente humana y transparente. Yo creo que los testimonios de los barrios a mí me relevan de cualquier tipo de justificación. Eso es muchísimo más importante, y el cariño y el apego que tiene la gente y la simpatía y sobre todo la relación que construimos con esas personas no se termina con un meme. Definitivamente eso no es así, esto trasciende el tiempo, y justamente el día que tuvimos la elección de la presidencia, estuvieron ellos aquí presentes, que con cariño y recordando aquellas experiencias que nosotros tuvimos en una época, vinieron y nos dieron el respaldo. Así que yo más bien incito a esa gente maliciosa, que no tiene otra cosa que hacer sino pensar en perversidades, que más bien hagan acciones positivas. Las acciones positivas duran en el tiempo. Los memes se acaban y no terminan lo que uno ha sembrado. Así que creo que están perdiendo el tiempo. Hay otro aspecto que también, ya que topó algo feo, para pasar de esto feo a una cosa mucho más agradable, sobre su paso por el gobierno también. Se ha dicho que la actual presidenta de la Asamblea Nacional fue funcionaria de la Vicepresidencia de la República, de la Presidencia de la República, muy relacionada con el anterior gobierno, que fue parte de la década perdida, en fin. Sí quisiéramos también su reflexión a propósito de estos comentarios. Bueno, efectivamente, mire, cuando uno llega a un puesto en donde es sujeto del escrutinio público, a veces ese escrutinio se lo hace irresponsablemente. El hecho de que yo haya sido parte, y lo digo con orgullo, de estos 10 años en el proceso, no me convierte ni en cómplice ni encubridora de nadie. Yo efectivamente trabajé en la Presidencia de la República, jamás lo he ocultado, y obviamente no lo voy a hacer. Trabajé con el vicepresidente Jorge Glass y eso lo sabe todo el mundo porque el trabajo que lo hice además fue en coordinación con muchísimos sectores, pero definitivamente las agresiones y la descalificación no es un tema que uno debe aceptar ni resignarse a que lo reciba. Entonces sí me incomoda
que más allá de las dudas normales, si queremos verlo así, que se puede generar sobre la gestión de las personas, se insista en hacer acusaciones maliciosas de que seguramente, porque yo trabajé ahí, también soy parte de algún tipo de temas. Entonces, creo que aquí lo importante es ver con optimismo el futuro, no tratar de manchar a la persona que esté ahora, en este caso que a mí me ha correspondido, como cabeza y titular de una institución tan importante como es la Asamblea Nacional, porque el desprestigio no es para la persona, el desprestigio y el daño es un tema de instituciones también. Entonces se trata de poner un velo de turbulencia sobre una institución que lo que quiere es aportar al desarrollo del país, al desarrollo del Ecuador. Y en esa línea realmente yo lamento que esa amargura que mucha gente tiene en el alma trate de lanzarla en contra de quienes hemos superado esos pasos y más bien tratamos de ver hacia adelante. ¿A su juicio hace falta mayor madurez política? Mire, lo que hace falta en este país es mayor respeto. Aquí no es cuestión de madurez, sino de cuna. O sea, la gente que nace en cuna, yo digo, y no de oro, sino en cuna de valores, sabemos cuál debe ser el comportamiento, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito personal y familiar y en todo ámbito. Yo creo que hay mucha gente que ha olvidado que el respeto, la consideración, tiene que ser parte del comportamiento humano. El discrepar está bien, pero no el descalificar. Yo jamás voy a entender cómo es posible que la gente, a raíz de las descalificaciones, quieran construir en ellos un cúmulo de virtudes que parece que lo carecen. Era importante abordar estos temas que hasta el momento prácticamente nos ha topado la señora presidenta de la Asamblea Nacional, precisamente para tener de primera mano, de la voz oficial de la titular de la Asamblea Nacional, aquellas reacciones que provoca lo que por un lado se dice en las redes sociales y de otro lado se dice en otros estamentos de la política, que no es la que debe caracterizar a los ecuatorianos. Seguimos, Belkis. Así es, hemos conocido el perfil de Elizabeth Cabezas, hemos hablado de su trayectoria y ahora queremos compartir con ustedes, amigos, otro reportaje que en este caso recoge cómo fue el momento de la elección y posesión de la economista Elizabeth Cabezas como presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Veamos. Pero no hay vuelta atrás. Fue la frase que destacó Elizabeth Cabezas tras ser elegida como la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. La moción fue aprobada por el Pleno del Legislativo con 84 votos y fue el asambleísta Fernando Burbano quien presentó el nombre de Cabezas. Me permito mocionar para la presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador a una riobambeña de amplia trayectoria en la función pública. Creo yo, imagen necesaria para la renovación de esta función pública, de esta función del Estado. Pero la sesión número 505 del Pleno de la Asamblea Nacional estuvo matizada por los pedidos de cambio en el orden del día. En total fueron 3. El último lo presentó el oficialista Luis Fernando Molina, quien se refirió al procedimiento para la sucesión de autoridades determinada en la Constitución. Que esto puede acarrear responsabilidad de carácter económico para el Estado. La moción apenas recibió el apoyo de 27 asambleístas. Entre tanto, tras la toma de juramento, Elizabeth Cabezas detalló parte de lo que será su agenda legislativa. No podemos ignorar las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, la misma que si bien nos ha permitido el derecho a la réplica, a estar mejor informados y varios otros beneficios, también se usó como un mecanismo de sanción inadecuada. En la sesión se incluyó un pedido de cambio en el orden del día para que se debata un proyecto de resolución para el cambio de autoridades de la Asamblea Nacional. Y luego de haber recordado cómo fue esa elección de la economista Elizabeth Cabezas como presidenta de la Asamblea Nacional, nos adentramos en lo que va a ser el trabajo parlamentario. Una agenda legislativa institucional que se complementará con lo personal, o será prioritario lo institucional para que sea accesorio lo personal, economista Cabezas. Bueno, aquí el gran reto es cumplir con las expectativas de los ecuatorianos. Aquí no debe haber vanidades personales ni protagonismos innecesarios. Creo que uno trasciende más cuando trabaja adecuadamente, más que cuando está preocupado de la imagen o de la gestión personalizada. Yo creo en la necesidad, y así lo comenté el día de mi posesión, de un consenso, de un diálogo, de la apertura, de que más allá de las camisetas partidistas, los asambleístas que representamos a los ecuatorianos,
podamos consensuar sobre los temas fundamentales del país. Aquí hay necesidades fundamentales, el tema de empleo, el tema de seguridad, el tema de la reactivación económica, creo que han sido planteados de manera frontal por los ecuatorianos a través no solamente de lo que expresaron en la consulta popular el 4 de febrero, sino permanentemente son esas las preocupaciones. Y en esa línea el interés es poder llegar a una agenda de consenso, priorizando cuáles son yo diría, los cuerpos normativos que se requieren impulsar con mejor impacto y con real aporte para la actividad financiera nacional, y en ese sentido estamos trabajando y en varias de las comisiones con varios cuerpos legales importantes. Justamente usted el día de la posesión en su discurso hacía referencia al trámite de aquellas leyes, por ejemplo, orientadas a lo que tiene que ver con derechos de los jóvenes, derechos de las mujeres, derechos laborales en general. ¿Cuáles serían estas prioridades entonces en estos distintos ámbitos, en lo social, en lo político, en lo económico inclusive? Bueno, hay varias leyes importantes que se han venido ya tratando en las comisiones legislativas. Yo voy a topar tal vez brevemente algunas para no ser demasiado extensas en el tema, pero por ejemplo tenemos las reformas de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores, tenemos una reforma importante en función de lo que tiene que ser justamente la reactivación económica, permitir, ¿no es cierto?, que esta acompaña este momento de la economía ecuatoriana. Tenemos todo lo que es la ley justamente de la educación superior. Tenemos el tema de un planteamiento que se hizo en la Comisión de Gas a la que yo pertenecía, que es sobre las zonas importantes, zonas francas en Manabí y en Esmeraldas, por ejemplo, para que sea esto un incentivo de desarrollo en dos provincias afectadas por el terremoto y por toda la situación que a posteriori se haya dado. Entonces hay varias normas, yo me he permitido traer aquí algunas de ellas, ¿no es cierto? Tenemos también el proyecto de reforma del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, por ejemplo, el tema del proyecto de leyes reformatorias al Código Orgánico Integral Penal, que es otra, el proyecto de leyes reformatorias al Código Electoral, el tema de la lucha contra la corrupción. Entonces hay varias leyes importantísimas que tendrán que ser priorizadas y tratadas ya para discutirlas en el Pleno y que los ecuatorianos sepan que la producción legislativa está avanzando, no es cuestión de cantidad sino de calidad, y queremos sacar cuerpos normativos que realmente sean además aplicables del momento en que la misma se pone en vigencia. Economista, junto a estos proyectos de ley que están en camino acá en la Asamblea Nacional, se anuncia el envío por parte del Ejecutivo de proyectos económicos urgentes. Y le voy a poner en marco esto que le voy a decir, porque en las últimas horas ha trascendido y de manera pública el informe de auditoría de la deuda pública por parte de la Contraloría General del Estado, en donde se advierte que ha habido un exceso de contratación de deuda pública. Los economistas dicen, y le pregunto al economista también, que cuando no haya posibilidades de endeudarse, se tienen que encontrar otras fuentes de financiamiento para los proyectos nacionales. Y una de esas fuentes son los impuestos. ¿Cómo se prepara la Asamblea Nacional? ¿Cómo se prepara la presidenta de la Asamblea Nacional para temas como esos en donde la gente va a estar muy atenta a lo que se resuelva por acá? Bueno, definitivamente ese escenario que usted ha dicho es público, es notorio, se siente. Vamos a esperar, yo no quisiera especular sobre el contenido de la ley económica urgente que puede ser remitido, según se dice, para finales de este mes, pero será necesario obviamente adoptar medidas para precautelar sobre todo el tema económico en cuanto al modelo de dolarización. Este modelo nos ha dado estabilidad durante muchos años, los ecuatorianos ya estamos acomodados a esta moneda, hemos podido hacer inversiones de largo plazo, tenemos un nivel de crecimiento importante durante esta década o 20 años ya de dolarización. Pero es importante también hacer un análisis para que las medidas que se adopten no sean medidas que afecten pues a los más pobres, sino que sean unos temas equitativos, redistributivos importantes, que aporten al erario nacional sin afectar necesariamente el bolsillo de quienes más lo necesitan.
Correcto. Presidenta, la Ley Orgánica de Comunicación fue también parte de su discurso el día de la posesión y prácticamente desde su aprobación y vigencia hemos escuchado voces muy críticas respecto de esta norma. Se ha planteado desde mucho tiempo atrás una reforma integral a esta ley, inclusive su derogatoria. Yo tuve la oportunidad de ver hace poco un producto que se grabó aquí en la televisión legislativa, Un Café con Elizabeth Cabezas, en donde usted daba cuenta de que en su momento usted quería ser comunicadora, quería ser periodista, desde esta intención propia suya que la tuvo en su momento y no prosperó. ¿Cómo mira usted la vigencia, la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación? Bueno, hemos tenido largos debates sobre este tema. Creo que la ley ha tenido sus bondades, pero también ha tenido sus, yo diría, desatinos en la aplicación y ha generado muchísimas reacciones en medios y en todos quienes han sentido el peso de la misma. Nosotros tenemos que hacer un análisis importante de esta. Hemos planteado que una reforma puede ser una de las salidas para que estos temas se vean superados, pero obviamente tendremos que ir ya sobre la marcha chequeando todos estos temas para efectivamente ver que eso va a ser de esa manera. La tarea legislativa también está marcada por el trabajo en la fiscalización, señora presidenta. Una fiscalización que no únicamente tiene que ver con los juicios políticos, de los cuales ya estaremos hablando, sino también con el seguimiento que se tiene que hacer a las leyes que va aprobando la Asamblea Nacional. Recientemente se aprobó una ley que trata de prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer y tantas otras leyes que están en camino y que se van a aprobar acá en la Asamblea Nacional. ¿Cómo debe prepararse el Parlamento para hacer ese seguimiento dentro de la competencia que tiene la función legislativa? Bueno, dos tareas fundamentales que tiene la Asamblea es fiscalizar y legislar. Y dentro de ello creo que es importantísimo no descuidar esa tarea de fiscalización. Yo he dicho algo y que lo voy a repetir ahora. El tema de la fiscalización no tiene que ser ese yo diría ese acuchillamiento, esa acción totalmente agresiva contra los funcionarios públicos. Yo creo que el tema de la fiscalización también pasa por un tema de rendición de cuentas permanentes, que nos puede servir como un detector temprano de posibles actos de corrupción que podríamos detectar y poner un pare antes de que ellos tomen una dimensión brutal, ¿no es cierto? Pero es importante hacerla. Aquí no implica eso una molestia ni un afán persecutorio contra nadie, sino más bien un acompañamiento y un afán de tener información de primera mano ante cualquier evento o ante cualquier circunstancia que pueda ser planteada. Para lo cual se pedirá información permanentemente al Ejecutivo y también a las otras funciones del Estado. Bueno, es importante basarnos en información concreta, real, para tomar una decisión adecuada. Si no contamos con ella, difícilmente el resultado va a ser bueno, porque posiblemente cometemos errores en las premisas iniciales. Antes de irnos a un breve corte para luego ya entrar a otra materia dentro de esta entrevista con la señora presidenta de la Asamblea Nacional, van a cumplirse 2 años del terremoto que afectó 2 provincias de manera particular y por qué no decirlo a todo el país. 2 años en los que todavía no termina esa reconstrucción. La Asamblea Nacional aprobó una ley, los ecuatorianos aportamos económicamente, así como intelectualmente para esa ley. ¿También será parte de ese trabajo de seguimiento, de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, economista? Mire, las tareas de fiscalización deberían ir en muchos ámbitos y en los ámbitos en donde hay este tipo de situaciones, que hay importantes inversiones de recursos de los ecuatorianos, deberían ser como que las que concentren mejor nuestra atención. Sin embargo, los temas de fiscalización, ustedes entienden, tienen un procedimiento que tiene que ser cumplido para que sean abordados y tratados permanentemente. Entonces, en esa línea, obviamente, el interés y el mensaje ha sido que este sea una gestión transparente, que sea una gestión realmente lo más abierta posible, que tengamos un tema de inclusión y que seamos eco de las preocupaciones de las distintas bancadas, sin persecución, pero tampoco sin olvidarnos de que es necesario que esta actividad se mantenga permanentemente activa en la Asamblea. Fiscalización, presidenta, también entendida como este accionar del Parlamento en el sentido de dar seguimiento al cumplimiento de las normativas aprobadas. Ya lo decía Nancy Monteros en lo que tiene que ver con la ley de solidaridad. Se me ocurre también, por ejemplo, una ley recientemente aprobada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y lo propio con una serie de normativas que salen desde este seno.
Estamos trabajando, la ley de mujeres fue aprobada ya en noviembre, recordemos justamente el día que festejábamos el Día de la No Violencia, se entregó esa ley a los ecuatorianos como un símbolo más que otra cosa, ¿no es cierto?, de ese respeto permanente que debemos mantener hacia las mujeres. Pero esa no es todo lo que la Asamblea ha hecho. La Asamblea ha avanzado bastante, no hemos culminado muchas leyes, como yo le decía, pero realmente es importantísimo la cantidad de documentos y de avances que tenemos sobre estos estudios ya de los cuerpos legales. Esperamos y vamos a trabajar de la mano con las comisiones para marcar, yo diría, un cronograma de avances y de posibles fechas en donde estas leyes ya estén concluidas. Correcto. Bien, es momento de hacer una breve pausa en esta entrevista especial concedida por la presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas, a los medios legislativos. Amigos, los invitamos a que se quede en nuestra sintonía porque se viene también el desarrollo de otros temas importantes y que tienen que ver con la coyuntura aquí en la Asamblea Nacional. No se vayan. Volvemos con esta primera entrevista que está concediendo la presidenta de la Asamblea Nacional, la economista Elizabeth Cabezas, a los medios legislativos. Hemos abordado ya algunos temas, ustedes los están pudiendo apreciar a través de esta transmisión de la televisión legislativa y de la radio de la Asamblea Nacional. Nos quedan todavía los temas de coyuntura, ya lo decía Belkis Sánchez, vamos a hablar sobre la reestructuración de las comisiones, de pronto del Consejo de Administración Legislativa, pero hay un tema que no lo quisiera dejar para después porque está en las páginas y en los noticieros del día de hoy, lo que denunció la principal autoridad de la Agencia Nacional de Tránsito, el hackeo del sistema de esa institución, la posibilidad de frenar la matriculación vehicular si los GAT, que tienen esa competencia, no entregan la información oportuna a la Agencia Nacional de Tránsito, porque usted además presidió una comisión ocasional encargada de esta materia que busca evitar los accidentes en nuestro país. Economista, le escuchamos, por favor. Gravísimas las declaraciones, pero me parecen necesarias para transparentar los problemas severos que existen. Fíjese usted que el nivel de accidentalidad y de siniestros de tránsito se han incrementado sustancialmente. Entonces eso pasa porque hay problemas de fondo como son estos, en donde se le entrega una licencia de manera fraudulenta a una persona que jamás ha cogido un vehículo. Entonces la capacidad de maniobra que tienen estas personas al frente de un carro es mínima y generan este tipo de situaciones. Me parece que las acciones a seguir en este tema tienen que pasar no solo por el ámbito judicial de los involucrados y de quienes han estado inmersos en este tipo de sanciones y de emisión de estas cédulas, estas licencias, fraudulentas, sino también por un tema de reversión de todas esas licencias en un momento determinado, de tal suerte de evitar que gente que no está capacitada siga al volante de unidades poniendo en riesgo miles de vidas. Es ese el gran problema de los actos que no son transparentes y no son claros, como es de esta entrega que ha sido justamente anunciada el día de ayer por parte de Pablo Calle como director de la Agencia Nacional de Tránsito. Es gravísimo, es gravísimo. ¿Cómo abordaría este tema? Y si usted ya no va a estar en esa presidencia, ¿cómo podría continuar el trabajo? Bueno, en la presidencia de esta comisión justamente y con todos sus miembros siempre hemos abordado estas temáticas porque esto fue lo que nos motivó para la constitución de la comisión. Entonces aquí hay también responsabilidades de instancias que tienen que ir haciendo veedurías y acompañamiento, pero más allá de eso, quien tiene que tomar la decisión es la ANT como el ente operativo del sistema, y cuando se ha detectado estos inconvenientes, pues obviamente tienen que tomar las acciones del caso. Sobre la gestión puntual de esta comisión ocasional que usted tuvo la oportunidad de presidir, presidenta Cabezas, ¿qué nos deja hasta la fecha el trabajo realizado? Porque evidentemente lo que tendremos a futuro, de lo que entendemos, serán reformas a la ley de tránsito. Sí, justamente nosotros hemos avanzado bastante. Yo entendería que
tendrá que asumir ya la presidencia, pues la persona que me acompañaba en la cabeza de la misma, y realizar las reuniones pertinentes ya con todos aquellos insumos que a través de las distintas mesas y de las distintas comisiones generales nosotros receptamos. Esto hay que procesarlo de manera adecuada y tener una propuesta que sea realista, pero que sea muy pragmática y que tenga, yo diría, un alto contenido, sí, de prevención y de castigo, pero también de cumplimiento de las normas. Muchos de estos accidentes no están pasando, sino porque hay una licencia que fue entregada de manera fraudulenta y posiblemente quien se benefició de esa licencia no tiene las capacidades o la destreza suficiente para llevar a cabo la tarea, en este caso, que es la conducción de un auto. Entonces, hay que ver con claridad cuáles son esas deficiencias, esas novedades y sobre ello trabajar y actuar inmediatamente. Ya que estamos en el trabajo de las comisiones, Presidenta, ¿amerita que haya reestructuración de las comisiones permanentes y de pronto también del Consejo de Administración Legislativa en su periodo? Bueno, definitivamente vamos a ello. La próxima semana esperamos tener ya la reunión para justamente ajustar, valga la redundancia, todos estos temas, y realmente lo que necesitamos es unas comisiones que tengan toda la buena disposición de trabajar y de impulsar todas estas leyes que le hemos enseñado y que ya están bastante adelantadas, pero que tienen que recibir ese empujón final a fin de tener ya todos los elementos clarísimos, todas las normas y los articulados consensuados y poder conocer en el Pleno de la Asamblea. Reestructuración de las comisiones legislativas y así también del Consejo de Administración Legislativa, Presidenta. Así es. Esas dos instancias nosotros estamos planteando para su renovación. ¿Será esto en la próxima semana a propósito de la suspensión del receso legislativo que determinó el día de ayer el CAL? Sí, justamente hicimos eso en función de que tenemos esta tarea pendiente y vale la pena pues irla concluyendo ya. Correcto. Sobre la Comisión Ocasional AMPETRA, señora Presidenta, vimos recientemente la aprobación de un segundo informe respecto de la investigación que ha realizado este órgano. Consultarle a usted puntualmente ¿qué mecanismos en lo legislativo adoptar para prevenir en efecto que no sigan ocurriendo y que no se sigan produciendo estos casos de abuso a menores en planteles educativos del país? Mire, nosotros podemos tener el mejor cuerpo normativo para un montón de temas, pero si no pasamos por un tema de respeto, de cultura, de formación, de actividades de prevención, que sea sostenido dentro de un sistema educativo, que se maneje dentro de valores y ese tipo de actividades, difícilmente vamos a poder cambiar esta situación. La ley está, nosotros aprobamos esta ley contra la violencia de la mujer y fue una ley muy bien recibida por parte de muchísimos de los sectores, pero vemos que a continuación casi es a diario los titulares en la prensa de los temas de femicidios, es impresionante. Entonces hay que trabajar también muchísimo con la sociedad, con los actores sociales, con los hombres, con las mujeres y... ¿Cuál debería ser el compromiso de la Asamblea Nacional, por ejemplo? Bueno, la Asamblea debería, y me voy a pasar al tema de tránsito, porque dentro de lo que es la ley de tránsito sí establece el artículo 23 la necesidad de que el sistema educativo imparta cátedra para los temas de prevención en riesgos, por ejemplo, para el tema de prevención en general, y ese tipo de formación en los establecimientos le van dando un comportamiento a los chicos diferente. Entonces, lo propio se podría hacer, no una cátedra solo para el tema de tránsito, sería ridículo, pero en esta misma cátedra abordar todos estos temas, ¿no es cierto? El tema de la transparencia, el tema de saber que si yo voy a tener una licencia no tengo que obtenerla coimando, sino dando una prueba, es decir, cumpliendo los requisitos. Creo que a veces aquí en el Ecuador somos campeones para no cumplir y tratar de evadir los requisitos. Entonces creo que esos comportamientos son los que hay que cambiar y desde la escuela uno va aprendiendo ese tipo de situaciones. Entonces es un tema de educación también y de formación que lastimosamente es de largo plazo, no es un proceso de que un cambio conductual usted tenga de un año al otro, pero obviamente hay que abrigar la esperanza de que es posible que lo hagamos. De hecho, un ecuatoriano que se va a manejar, se va de vacaciones a Miami, maneja en Miami, no incumple ninguna de las leyes porque sabe que las sanciones son extremadamente costosas. Entonces, una combinación entre sanción y educación me parece que en el largo del tiempo puede ser una combinación favorable. Si me permite, de mi parte, Belkis y señora Presidenta, dos temas finales. Las mayorías.
para que un trabajo dé resultado en una institución como la nuestra se necesita de votos. ¿Cómo trabajará políticamente Elizabeth Cabezas junto a su bloque y junto a otros representantes legislativos el tema de las mayorías? Definitivamente sin votos no es posible. Aquí estamos en una asamblea y mi elección como presidenta se dio gracias a un consenso con otros movimientos y bancadas. Creo que va por esa línea, o sea, aquí tenemos que llegar a puntos en común, a acuerdos importantes que no pasan tampoco por las tronchas y los hombres del maletín, como también maliciosamente ya se lanzaba al aire, ¿no es cierto?, sino pasa por consensos y por objetivos y por prioridades nacionales. Aquí estamos ante un escenario económico y político que no es el mejor y por lo tanto, si nosotros no actuamos responsablemente con la patria en este momento histórico de cambios, nosotros tenemos una gran responsabilidad y solo la historia nos va a juzgar. Por lo tanto, este momento es importante despojarnos de estas camisetas de partidos, unificar los esfuerzos, consolidar posiciones y priorizar las acciones que tenemos que llevar adelante para salir de estos temas. Y el último tema de mi parte, Presidenta, la Asamblea Nacional del Ecuador no es una isla. Y además somos parte de organismos parlamentarios internacionales. En esa materia, ¿cuánto se anticipa podría ser la participación de nuestros representantes en esas instancias mundiales? Bueno, de hecho, la Asamblea tiene representantes en varios foros internacionales de temas justamente legislativos. Participamos activamente en ellos, tenemos vocerías, tenemos representaciones importantes. Ahora que estamos asumiendo este nuevo rol, obviamente también tendremos que asumir alguna de esas representaciones que están dadas al país como tal, más allá de la persona. Entonces, hay una agenda, yo diría, regional, una agenda internacional. Yo era justamente la delegada al Parlatino dentro de mi comisión de GATS y en ella teníamos objetivos a nivel de todo lo que es los países de este foro. Entonces, existen los niveles de diálogo, existen, yo diría, los niveles de planteamiento de estas grandes realidades que en muchas ocasiones no son solo de los países sueltos, sino son del conjunto de países, y compartiendo experiencias de unos y de otros siempre se saca la mejor lección. Entonces, en esa línea, obviamente el país no puede ser una isla, no va a estar aislado jamás. Vamos a seguir participando activamente de todas estas instancias y en función de ello, pues también recibir todos los aportes de experiencias positivas de otros países, como brindar también nosotros nuestras experiencias a otros estados. Gracias, correcto, Presidenta. Finalizar con un mensaje a la ciudadanía en todo caso. Bueno, decirles a los ecuatorianos que vivimos tiempos distintos, vivimos tiempos de cambio. Es importante que esta oportunidad que he tenido ahora de ser electa presidenta de la Asamblea Nacional nos brinde la oportunidad a todos los ecuatorianos también de, antes de descalificar, sumarnos y apoyarnos para que las decisiones que sepamos tomar sean con sabiduría y sean con consenso y con, sobre todo, para cumplir con los objetivos de los ecuatorianos. Es un momento de unidad, no es un momento de dividir, es un momento de multiplicar, es un momento de sumar, no de restar. Recojo palabras que dije en mi discurso, haciendo un llamado al diálogo, a la coherencia y a cumplir con las demandas que los ecuatorianos nos han planteado. Somos el resultado y el fruto de la confianza que los ecuatorianos nos brindaron y por lo tanto nos debemos a ellos. Entonces espero yo que toda la Asamblea en conjunto, los 137 miembros de este cuerpo colegiado, seamos uno solo el momento de tomar una decisión en beneficio de los ecuatorianos. Presidenta, de esta manera queremos agradecerle a usted por habernos permitido compartir este espacio de diálogo, conocer un poco más quién es Elizabeth Cabezas, la nueva presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Éxitos en esta nueva gestión. Muchísimas gracias a ustedes por esta linda entrevista. Y gracias a Nancy Monteros también, que nos ha acompañado el día de hoy. Gracias, Belkis, señora presidenta, muchísimas gracias. Amigas y amigos oyentes y televidentes, gracias por su atención. Este set de 3 damas en los medios legislativos no es una cosa muy común, la hemos aprovechado y creo que hemos satisfecho aquella demanda de información y de opinión que usted la estaba requiriendo. Será hasta otra oportunidad. Hasta siempre.
Entrevista con la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas.